Bienvenidas y bienvenidos a nuestro segundo curso que tenemos preparados para ustedes. Este curso dice relación con metodologías de la educación a distancia. ¿Y por qué esto? Ya ustedes son parte del equipo de la universidad y hace más de un año ya han estado viendo todo lo que implica el trabajo en la plataforma, ¿verdad? De lo que es Platea. Queremos hacerle sentido al uso de esta plataforma más allá de la subida y la bajada de los archivos. ¿Ok? Vamos a ver, vamos a intentar motivarlos para que podamos empezar a realizar clases, ¿ya?, a través de la plataforma. Y por ello, la educación a distancia y conocer los alcances que tiene o las implicancias que hay detrás de ella, consideramos como equipo que es súper importante. Vamos viendo, los objetivos de esta unidad son conocer el sustento teórico de la educación a distancia, ¿verdad? Que esto no es un proceso de moda o viene con el boom de la tecnología. Si ustedes recuerdan, hace algún tiempo atrás tuvimos una experiencia como país súper exitosa que lamentablemente se perdió en la historia, según mi criterio, que fue Teleduc. Teleduc era una iniciativa que se hacía clases a través de televisión. No sé si lo recuerdan. Bien. Conocer los principios pedagógicos activos en la educación a distancia. ¿Cuáles son las consideraciones pedagógicas que un docente debiera tener cuando trabaja a distancia? Porque evidentemente es distinto el escenario del aula de clases a un escenario virtual. Conocer las características de la enseñanza constructivista, que lo vamos a ir viendo en detalle, y los aspectos relevantes del docente asociado al constructivismo pedagógico. Comencemos. El constructivismo a la base de la educación a distancia. Entonces, el constructivismo, para las personas que no lo manejen muy bien, es un modelo pedagógico en el cual interaccionan, ¿verdad?, corrientes de estudio psicológico y pedagógico. ¿Por qué? Se trata de ver cómo desde la psicología se produce el aprendizaje, vale decir, cómo las personas adquirimos los aprendizajes, cómo procesamos esta información que recibimos, y desde los pedagógicos, de qué manera organizo la información para ser mejor recibida por las personas. ¿Ok? Entonces, el constructivismo, ¿no es cierto?, propone que las personas tienen la forma de recibir la información está determinada porque ambos tienen un componente cognitivo, que es el que permite estructurar, ¿no es cierto?, los conocimientos, pero también un componente afectivo, que es como recibimos y reaccionamos frente a a esa información que recibimos. Carretero hace una muy buena definición acá, ¿no es cierto?, donde dice que básicamente lo que plantea es que estos dos componentes lo que ayudan al ser humano es a generar su realidad. Y desde esa perspectiva nosotros como docentes debemos desafiarlos, ¿no es cierto?, a que relacionen estos componentes para que produzcan ellos nuevo conocimiento y una visión de realidad. Entonces, tenemos a los sujetos que son afectos a nuestra acción pedagógica, ¿verdad?, que tienen factores internos de acción como la motivación, las aspiraciones, sus estilos de aprendizaje, sus características biológicas, por ejemplo la edad, ¿cierto? Y los factores externos que pudieran ser el medio, los medios donde están, la geografía y la cultura a la que pertenecen. Desde esa perspectiva, nuestra acción pedagógica entrega herramientas para que ellos realicen una construcción de realidad. ¿Ok? La enseñanza constructivista, entonces, puesto en este ambiente donde tenemos conciencia de que hay aspectos cognitivos, pero no son solo cognitivos, sino que también hay aspectos afectivos, ¿no es cierto?, considera que el aprendizaje es siempre una construcción interior. Da lo mismo que el educador realice una exposición magistral, porque si las personas que reciben esta exposición magistral no comparten código, no va a ser significativa. Si los conceptos no encajan o ni se insertan con sus conceptos previos o con su cultura, tampoco va a significar. ¿Y qué sucede con la información que no es significada? ¿No es cierto? Tiende a ser olvidada. Y cualquier situación que es olvidada no es un aprendizaje. ¿Ok? Las principales características, ¿no es cierto?, de la acción constructivista son estas cuatro. La primera, se apoya en la estructura conceptual de cada estudiante, ¿cierto? Vamos a darle un constructo conceptual, o sea, es decir, en las ideas y preconceptos que el estudiante tiene sobre el tema de cada clase, los conocimientos previos que se habla en pedagogía. Vale decir, pudiéramos partir diciendo
de lo que vamos a conversar. ¿Quién sabe algo? ¿Quién tiene alguna aproximación? ¿Quién lo ha leído en un diario? ¿Quién tiene alguna idea para que ellos desde ahí, ¿cierto?, empiecen a construir sus conceptos? Anticipa el cambio conceptual que espera de la construcción activa del nuevo concepto y su repercusión en la estructura mental. Vale decir, tal vez por una experiencia de vida, nosotros le tenemos alguna ventaja frente a los estudiantes y tal vez sepamos de antemano que el concepto que vamos a usar, ellos lo usan de manera equívoca o distinta, o tienen un preconcepto errado sobre esto. Y vamos a repercutir porque les vamos a modificar esa estructura. Confronta las ideas con los preconceptos a fines del tema de enseñanza con el nuevo concepto científico que se enseña. Vamos a producir un desequilibrio cognitivo, que eso es súper interesante. Piaget lo planteó hace mucho tiempo. La mejor forma de generar y de fijar aprendizaje es generar un desequilibrio cognitivo. Esta situación de que yo tengo una estructura que creía estable, pero sin embargo viene otra persona y me entrega un concepto y esa estructura se desestabiliza. Luego de eso se va a tener que acomodar para rearmarse y ahí se fija el aprendizaje. Aplica el nuevo concepto de situaciones concretas y lo relaciona con otros conceptos de la estructura cognitiva. Si yo cambio esos conceptos, no puedo dejarlo en el mundo de lo teórico. Tengo que generar acciones donde él lo practique y lo ejercite. Tengo que obligarlo a usar este nuevo concepto para que se internalice. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las condiciones necesarias para potenciar la enseñanza constructivista? Y en esto son, por ejemplo, generar insatisfacciones con los prejuicios y preconceptos, facilitando que los estudiantes caigan en cuenta de sus incorrecciones. Enfrentarlos con sus conceptos errados, vale decir, enseñarles a desaprender. Hay muchas veces que uno tiene la idea de que sabe algo tan bien que ya lo tiene manejado, pero cuando te encuentras con alguien que te hace desestabilizar esa estructura, debo tener la capacidad de poder asumir que lo que yo creía no es lo cierto, para poder abrazar esta nueva estructura. Que el nuevo concepto empiece a ser claro y distinto al anterior. Vale decir, hacer notar las diferencias entre su preconcepto y el nuevo concepto. Que el nuevo concepto muestre su aplicabilidad a situaciones reales. En nuestra sede, en lo particular, que tenemos estudiantes que están muy asociados al mundo de lo laboral y son adultos, una de las situaciones que hay que tener muy consciente del aprendizaje de los adultos es que si ellos no ven en su aplicación clara a su situación real o de formación, no lo van a tomar y lo van a olvidar. Vale decir, yo te estoy enseñando esto para que tú lo uses en esto. Hay que siempre darles una aplicación práctica de las cosas que le estamos enseñando. Que el nuevo concepto sea lo suficientemente provocador para que genere preguntas y expectativas, que ellos logren visualizar nuevos escenarios para la aplicación del concepto. Que el estudiante observe y comprenda las causas que originaron sus prejuicios y nociones erróneas, vale decir, el tiempo, los nuevos conocimientos que ayudan a reformular los conceptos que teníamos por dados, ¿verdad? Crear un clima de libre expresión del estudiante sin coacciones ni temor a equivocarse. Ya sea una sala virtual o ya sea una sala real, eso es un laboratorio y es ahí donde se debe producir el ensayo-error. Es mejor que le suceda ahí para poder ser guiados por nosotros, corregidos por nosotros como sus docentes, a que sea en una situación pública o de contexto laboral. Propiciar las condiciones para que el estudiante sea partícipe del proceso de enseñanza-aprendizaje desde la planeación de la misma, desde la selección de las actividades, desde las consultas a la fuente de información. Esto en nuestro modelo es un poco complejo, dado los tiempos súper acotados que tenemos. ¿Okay? Pero en la medida de que ustedes pudieran ser partícipes en esta institución o en otra de una situación más ideal que esta, ¿verdad? Tal vez pudiera ser participativo y los estudiantes van a ver cómo reaccionan, ya que son parte del proceso de enseñanza y ellos asumen por esta misma condición la responsabilidad de su proceso de aprendizaje. ¿Y cómo se mueve el docente constructivista? ¿No es cierto? El docente dentro del constructivismo se define como aquel profesional reflexivo que realiza una labor de mediación entre el conocimiento y el aprendizaje. No es el dueño del aprendizaje ni del conocimiento.
¿no es cierto? Y cómo media esto, compartiendo experiencias y saberes en un proceso de negociación o construcción conjunta de conocimiento. Presta una ayuda pedagógica ajustada a la diversidad de necesidades, intereses y situaciones que se involucran sus alumnos. Es decir, la función central del docente es esencialmente orientar y guiar la actividad mental constructiva de sus alumnos, a quienes proporcionará una ayuda pedagógica ajustada a su competencia. Es importante señalar que el docente debe entonces estructurar experiencias interesantes y significativas que promueven el desarrollo cognitivo del alumno de acuerdo a sus necesidades y condiciones del mismo. Es decir, una vez que yo entrego los conceptos que tengo, el conocimiento, debo obligarlos a ponerlos en práctica. Y ahí viene mi actividad como docente. Debo buscar generar actividades que pongan en acción esos movimientos. Ya, dejemos de lado un poco solo el recurso memorístico que tenga el aprendizaje. ¿No es cierto? Que un alumno sea capaz de repetirme de memoria un concepto indica que sí aprendió ese concepto, pero si no lo mido, si es capaz de aplicar el concepto, no puedo dar fe de un aprendizaje real y útil. Entonces, de acuerdo a los expertos como Díaz Barriga, ¿no es cierto?, las características del profesor constructivista que es un mediador entre el conocimiento y el aprendizaje de los estudiantes. Yo tengo el conocimiento y debo buscar la forma de cómo fijarlo, ¿verdad?, en mi estudiante. Es un profesional reflexivo que piensa críticamente en su práctica toma de decisiones y soluciona problemas pertinentes al contexto de su clase. Quiere decir que uno ya tiene la expertise, ¿verdad?, de hacer las clases. Yo no veo cuándo fue una buena clase y cuándo no lo fue, cuándo tomó una buena decisión o cuándo no la tomó, ¿no es cierto?, a la hora de elegir una actividad para un contenido. Y eso debiera ser parte de nuestra acción docente de cada clase. Promueve el aprendizaje significativos que tengan sentido y sean funcionales para los estudiantes. Vale decir, si yo no conozco a mi grupo curso, vale decir, si no tengo claro cuáles son sus motivaciones, sus intereses, ¿verdad? Seguramente voy a establecer criterios que son estandarizados, que son eficientes, pero que no van a generar significación en los estudiantes. Por ejemplo, si tengo un estudiante de empresa y estoy viendo con él estadística, enseñarle a usar para funciones estadísticas que saque promedios de un octavo básico, lo más probable es que lo hagan de manera mecánica, pero no va a generar una relación entre el uso de la herramienta tecnológica que le estoy planteando, el manejo de la información o cómo construir la información en esa herramienta tecnológica y el uso de la herramienta estadística que quiero. ¿Ok? Presta una ayuda pedagógica ajustada a la diversidad de necesidades, intereses y situaciones en que se involucran los alumnos. Vale decir, por ejemplo, yo tengo que ver que no todos los alumnos aprenden escribiendo, no todos los alumnos aprenden oyendo y no todos los alumnos aprenden haciendo. Para garantizar los aprendizajes del grupo curso, ¿verdad?, debo tener una mixtura de estas situaciones para cubrir esta diversidad de necesidades o intereses. ¿Ok? Respeta a los alumnos, sus opiniones, aunque no las comparta. Eso es profesional. Debemos aprender a generar profesionales que sepan separar la acción profesional de la persona que hace esa acción profesional. Si no, ya seguramente todos ustedes han tenido experiencias con respecto a que alguien hace una opinión profesional sobre lo que hacemos y la reacción es personal. O sea, me estás diciendo que yo no sé hacer esto. No, es una diferencia de opinión personal y eso parte acá. ¿Ya? Establece una buena relación interpersonal con los alumnos basada en valores que intenta enseñar. El respeto, la tolerancia, la empatía, la convivencia, etcétera. Ustedes desde lo profesional entienden cómo en los últimos 10 años se han ido valorando las habilidades sociales en la formación profesional, lo que antes no se hacía. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando ya hay una praxis que en el mundo laboral la gente puede ser brillante, pero no es capaz de trabajar en equipo, se complejiza. ¿Ok? Evita apoderarse de la palabra y convertirse en un simple transmisor de la información. Es interesante esto porque tal vez nos sentimos un poquito presionados por los programas y decir, ya yo tengo que pasar la materia, así que no me interrumpan, ¿ya? Para poder poner que pasé la materia. Sin embargo, nosotros estamos aquí para generar también aprendizaje y hay veces que hay que sacrificar un contenido en beneficio de la generación de ese aprendizaje en el grupo del curso, en mi opinión.
Como conclusión pedagógica, entonces, es alta información y hay que verlo y hay que procesarlo, por eso quiero que lo veamos en otra instancia también. El modelo constructivista indica que la acción pedagógica consiste en entregar herramientas que permitan al estudiante la interacción entre su contexto externo e interno para construir su realidad. ¿No es cierto? Eso es lo rescatable. En nuestra universidad esas herramientas les llamamos competencias y son la base de nuestro modelo educativo institucional, que ya vieron en el curso recientemente finalizado. Esta visión de la enseñanza que declara que el aprendizaje sucede dentro de un sujeto que aprende no indica obligatoriedad de un modelo presencial y anima a los docentes a crear instancias donde sea el aprendiz el que se haga responsable de su propio aprendizaje, potenciando de paso la competencia del trabajo autónomo. Explicado de otra manera, tenemos a un docente tradicional, vamos a usar una figura arquetípica del docente sabio, ¿cierto? Que es un docente presencial, el cual, si le sumamos entonces una plataforma de aprendizaje, un nuevo ambiente para generar estos aprendizajes, ya se va a convertir en un profesional que va a poder ser tan profesional como siempre, entregar las herramientas desde la misma manera, solo que en un ambiente distinto, y todo esto en beneficio de lo que son nuestros estudiantes. Por si a alguien le interesa, ahí está, hay la bibliografía utilizada para que puedan seguir investigando, leyendo, ¿verdad? Trabajando con respecto a esto. Y nos vemos en otra clase. ¿Mm? Adiós.